Alan García toma esa fatal decisión el 17 de abril del año 2019. Si hay algo que yo he recogido como enseñanza, que él pensaba que la dignidad es un derecho humano que tiene tanto valor como la vida misma. A mí me dio tranquilidad cuando él tomó esa decisión. Él dijo, yo no voy a permitir que a mí me grilleten y me pongan un chaleco. Es una humillación. Que me humillen, pero humillen al partido. Si yo hago eso por vivir unos años más, habría acabado con el partido aprista. Y yo no vine al mundo para acabar con el APRA, sino para proyectarlo, para hacerlo al gobierno. Aya de la Torre se inspiraba en la realidad de América Latina, del país, y no traía ideologías para impostarlas. El haber tenido contacto con Albert Einstein, el haberse alimentado de la filosofía de Hegel, era clara nuestra diferenciación con el comunismo, que era un partido monoclasista. Nosotros creíamos en un frente de clases. El imperialismo tiene una expresión dual. Trae dependencia, pero también nos trae tecnología, avance. La virtud y el mérito de un partido como el nuestro tiene que ser saber negociar con ellos. No hay que quitarle la riqueza al que la tiene, sino que hay que crearla para el que no la tiene. Pero Alan García es el único que logra que casi el 50% del país pueda votar por una propuesta del APRA. ¿Qué cosas buenas hizo Alan García entre el 85 y el 90? ¿Qué cosas malas hizo? Y desde la autocrítica positiva y negativa, ¿cómo evalúa usted este periodo? Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y les quiero dar la bienvenida a una nueva edición de Piensa Más, tu programa cultural favorito en Betel Televisión y Betel Noticias. Y en esta ocasión me acompaña el ex primer ministro y ex presidente del Poder Legislativo, el señor Javier Velázquez Quezquén. El señor Velázquez Quezquén ha sido congresista, representante de Lambayeque por 5 periodos. Ha sido también, cuenta en términos de formación académica, es egresado y graduado en Derecho por la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, una maestría en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico y actualmente ejerce como profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres. Doctor Quezquén, es un placer tenerlo aquí, con mucho cariño lo recibo en este programa. Primera vez que nos conocemos, pero bueno, gracias por aceptar esta invitación. Y en esta ocasión no vamos a tratar coyuntura política, no es la dinámica de este programa, sino aquí lo que hacemos es tratar de educar a la gente sobre aspectos importantes, no solamente de cuestiones de política, economía, filosofía del Perú, sino también del extranjero. Pero en esta ocasión vamos a venir acá nuevamente al Perú, aunque hay connotaciones por la temática de carácter regional. Vamos a abordar la temática de la historia del APRA en el Perú. Y más allá de los pros y contras que uno pueda tener con respecto al Partido Aprista Peruano, nadie puede negar que es un partido fundacional en la historia de nuestra República. Y quiero partir con un poco en la vida de su fundador, Víctor Raúl Aya de la Torre. Él nace en Trujillo en 1895, de una familia de clase media que tenía inclinaciones académicas. De joven, Víctor Raúl Aya de la Torre ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo, después continúa sus estudios en San Marcos, en Derecho, se vuelve presidente de la Federación de Estudiantes. Así es, en Cusco. En Cusco, y ahí él empieza ya desde muy joven con esta vocación de servicio público, de compromiso con las clases obreras estudiantiles, también con las clases campesinas. Y voy a dejarlo ahí porque quiero cederle a usted, que sabe más de este tema, cómo es el joven Aya de la Torre y por qué es importante entender la figura de Aya de la Torre en la historia del Perú. Bueno, como tú bien lo has dicho, Aya de la Torre nace a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX. Aya de la Torre en su juventud universitaria es influenciado por varios procesos internacionales, como por ejemplo la Revolución de México de 1910, la Revolución de Querétaro, también la Revolución Rusa influenció mucho en él. Él leyó mucho sobre la Revolución Francesa de 1879, de la americana, y como tú bien lo has dicho, él vino a la capital de la República y luego a finales de 1919-20 él se hace presidente de la Federación de Estudiantes en San Marcos
y la primera en Cusco, y la primera expresión de cuestionamiento al modelo político es entonces cuando Leguía quiso entronizar al Sagrado Corazón de Jesús ante su desprestigio, y él como estudiante universitario promovió una movilización con obreros, con trabajadores, para impedir que el presidente ese entonces pudiera utilizar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús para recuperar un prestigio o un respaldo en el país que él había perdido como producto de la deficiencia del gobierno. Entonces, ahí en la torre, luego él sale por Leguía, sale desterrado del país, va a México en 1924, él funda la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y a partir de ese movimiento continental le propone al mundo, especialmente a América, no solamente un movimiento político, sino una ideología que se distanciaba del modelo comunista, que era un modelo que proponía el determinismo de clase, que eran los obreros los que iban a hacer la revolución, los que iban a conducir el mundo. Allá de la Torre, a diferencia de ese determinismo de clase y también del determinismo histórico, allá de la Torre le plantea a América Latina un modelo que sale del análisis de la propia realidad de América Latina, en el sentido de que nosotros no deberíamos ser un partido de clases, sino un frente de clases. Esa es una distinción muy importante, si usted me lo permite, porque vamos a decir, hasta el segundo gobierno de Alan García, incluso, no, hasta, vamos a decir, el inicio del nuevo milenio, se asociaba al partido aprista gente con pobre de formación, ¿no? O con mala intención asociada al aprismo con un izquierdismo radical, marxista en algunos casos, cuando en realidad es de una raigambre socialista, ¿no? Y es interesante lo que usted menciona, porque efectivamente la juventud de Víctor Raúl Haya de la Torre transcurre en un periodo importante para el Perú. Es el inicio de la República Aristocrática. Así es. Hasta 1919, que entra Leguía, que va a ser un presidente que también, ¿no?, genera pros y contras. Hay gente que lo quiere mucho, hay gente que no lo quiere mucho, pero 1919 es un año importante, y las revoluciones que usted señala, la Revolución Mexicana, la Revolución Bolchevique. Así es. Después ya la formación de facto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el 23, con la asunción de, ¿no?, bueno, Lenin, y después posteriormente Stalin, ¿no? Entonces le toca este periodo de gran efervescencia política, y vemos en este joven Víctor Raúl Haya de la Torre una vocación de servicio público muy fuerte. Y otra cosa que me llama la atención, que siendo tan joven haya podido elaborar una doctrina tan sofisticada. Así es. Porque cuando usted menciona la fundación del APRA, que es justo el día de Santo Tomás de Aquino, 7 de mayo. De 1924. Exacto, 1924, Alianza Popular, es decir, un compromiso con las clases obreras, estudiantiles, los sindicatos, revolucionaria, es decir, un discurso antiimperialista y americana. Es decir, no es un fenómeno político solamente o un modelo político solamente para el Perú, sino en general para toda América, es decir, esta vocación de integración continental. ¿Es correcta esta interpretación? Sí. Además te diré que desde el inicio de la fundación del APRA ella supo marcar la diferencia no solamente política con el comunismo, sino filosófica. El determinismo histórico que abrazaba el comunismo, Haya de la Torre lo cuestionó aplicando la dialéctica hegeliana. Y Haya muy joven, cuando concibe su teoría política, él la impregna de la filosofía hegeliana, y creo que eso ha sido el factor que ha permitido que el partido esté en permanente recreación de sus propuestas, porque entendemos que el mundo vive, hoy más que nunca, un proceso de transformación permanente, y el APRA tiene que, bajo esta dialéctica hegeliana que nos dejó Haya de la Torre como fundamento filosófico, nosotros tenemos que tener la capacidad de permanentemente reinterpretar al mundo, reinterpretar al país, reinterpretar a los nuevos agentes que han surgido a la vida política, y a través de esa reinterpretación proponerles
hacerles propuestas que permitan que ellos puedan estar conectados con la propuesta del partido, ¿no? O sea, el aprismo en realidad en ese sentido, desde su concepción, es un partido cuya doctrina abraza el cambio, es decir, no es estática, hay una evolución exactamente. que a Víctor Raúl Aya de la Torre advierte desde un inicio de que uno no es hijo, ¿no?, de solamente las circunstancias del momento, sino que hay una evolución por supuesto, política. Y eso creo que ha sido uno de los grandes... el signo distintivo del partido con relación al comunismo, ¿no?, que ha podido sobrevivir durante tantos años, el primer partido centenario del Perú, ¿no? Vamos, entonces, seguimos en 1924, la década de los 20 acá en el Perú también es muy importante, porque usted bien señala que esta distinción con el marxismo es cuando surge también el Partido Comunista del Perú, que sí tiene abiertamente con el mariateísmo, sí tiene una, vamos a decir, una raigambre, una esencia más marxista. Pero esa, la década del 20 es una década difícil para el país en términos políticos porque surgen los movimientos obreros, los movimientos estudiantiles, los sindicatos. Hubo una intensa agitación política. Efectivamente. Y bueno, Víctor Raúl va exiliado, se va exiliado por el gobierno de Leguía, pero regresa. Y aquí hay otra cosa importante. El APRA se funda en 1924, pero el Partido Aprista Peruano, ¿cuándo se funda? El Partido Aprista Peruano se forma el 23 de septiembre de 1930. Aquí invitarte, en la casa de un obrero tranviario y un ebanista, se funda el Partido Aprista. Y a través de esta acta de fundación simbólica de un obrero tranviario y de un trabajador ebanista, se consolidó la idea de que nosotros éramos un frente de clases. Y a veces algunos, y esto hay que explicarle a los jóvenes, muchos dicen que el Haya de 1924 con antiimperialismo del APRA es diferente al Haya de 1945, pero los que sabemos interpretar su propuesta ideológica es que, como siempre te lo digo, ¿no?, es muy importante que él tuvo el haber tenido contacto con Albert Einstein, el haberse alimentado de la filosofía de Hegel. Siempre decía, ¿no?, de Hegel, hablaba que la filosofía de Hegel se resumía en nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. Bueno. Y eso ha sido fundamental, que nos ha marcado y que ha permitido que el partido sobreviva. Hemos sido un partido que comienza su actuación política en un momento de implosión social, entre la década del 20 y el 30. Luego vienen los acontecimientos internacionales que Aya de la Torre los interpretó en ese momento, pero hay cosas que mantienen vigencia, que son perdurables y que serán, por ejemplo, él ya desde el antiimperialismo del APRA, él plantea, si bien es cierto, en las 5 propuestas de en la línea internacional proponía acción contra el imperialismo yanqui, luego la modificó, era porque y en el desarrollo del antiimperialismo del APRA, él habla no de enfrentar y derrotar al imperialismo, sino que él decía que el imperialismo era la última etapa del modelo social del mundo y que lo que teníamos que hacer países como los nuestros, que no teníamos tecnología desarrollada, que no teníamos industria desarrollada, él decía, el imperialismo tiene una expresión dual. Trae dependencia, pero también nos trae tecnología, avance, y la virtud y el mérito de un partido como el nuestro tiene que ser saber negociar con ellos. Entonces, hoy en este mundo, cuando vemos, por ejemplo, una cosa muy puntual, esta discusión un poco bizantina y banal que hay en el Congreso, de ver que algunos parlamentarios ni siquiera conocen la historia del país, de cuestionar el que se cree una zona económica especial al lado de Chancay, es porque nosotros no queremos solamente que haya un desarrollo económico para agenciar de tributación, una simple intermediación, sino que haya aprovechar la transferencia tecnológica. China lo hizo hace 30 años y hoy China... Y fue una condición. Exactamente, creó sus zonas económicas especiales, en simultáneo mandó a miles de jóvenes profesionales a conocer el mundo y hoy día, con sorpresa, y yo lo veo con simpatía, que China ha podido aprovechar esa transferencia tecnológica, tiene su propia tecnología y hoy día se está expandiendo en el mundo y muchos países como los nuestros nos estamos viendo beneficiados
de ese desarrollo tecnológico. Efectivamente, eso es muy cierto, ¿no? Y ya vamos a ir al caso de China también. 1930 entonces se funda el APRA. ¿Qué figuras acompañan históricas del aprismo acompañan desde un inicio a Víctor Raúl Haya de la Torre? Por ejemplo, yo pienso, ¿no?, en un Luis Alberto Sánchez. ¿Qué personajes han estado alrededor de Víctor Raúl Haya de la Torre, apristas emblemáticos de ese periodo? Sí, Manuel Seoane. Manuel Seoane, el cachorro Manuel Seoane, que creo que no lo he conocido, pero creo que era el llamado a ser uno de los sucesores de Víctor Raúl de la Torre. Era un gran orador. No hay que olvidar que en ese entonces al APRA se incorporaron intelectuales de mucha valía, Como por ejemplo... Le sirvió, por ejemplo, a Haya de la Torre, le sirvió mucho, por ejemplo, su relación con César Vallejo, por ejemplo. Claro, si bien es cierto, desde la universidad se conoció. Exactamente, ¿no? Entonces, luego vino en 1931 cuando Haya postula por primera vez y Sánchez Cerro gana la elección. Viene una etapa de proscripción social del partido, casi 25 años hasta 1956. Es un periodo difícil dentro del periodo difícil. Y ahí yo me he formado en la cantera del partido. Yo entré al APRA a los 20 años de edad. Recién salido de estudiar pedagogía en un instituto donde nos metían a la cabeza el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, y nos preparaban para ser soldados del comunismo, y muchos de nosotros no abrazamos esas ideas, pero yo creo que fue esa etapa la que marcó el espíritu revolucionario, el espíritu de un partido de gran movilización, como fue el partido de la Torre. 25 años de persecución, de estar en la ilegalidad, y ahí han surgido no solamente figuras intelectuales, sino surge el Búfalo Barrito, a eso vamos. Surge, por ejemplo, Negreiros, o sea, expresiones de los movimientos sociales que acompañan al partido, y a veces nos sentimos orgullosos de decir, por ejemplo, nosotros fuimos los que por primera vez llevamos a un dirigente de los zapateros al Parlamento en 1945. Entonces, era clara nuestra diferenciación con el comunismo, que era un partido monoclasista. Nosotros queríamos un frente de clases, porque Haya de la Torre se inspiraba en la realidad de América Latina, del país, y no traía ideologías para impostarlas. Las adapta a la realidad del contexto regional y nacional. 1931-1933, efectivamente, Sánchez Cerro, ¿no? Luis Miguel Sánchez Cerro asume el poder. Se inicia un periodo de persecución muy fuerte contra el APRA. Creo que fue el 31 o el 32, donde el Búfalo Barreto toma una escuela del ejército, creo que fue Ricardo Donovan, en Trujillo. De ahí surgen los búfalos, ¿no? Los búfalos apristas. Y se da la famosa revolución de Trujillo, efectivamente, donde mueren aproximadamente 7.000 militantes. Es una locura eso. El partido era un partido revolucionario. 7.000 militantes, estamos hablando de una mini guerra civil, básicamente. Fueron fusilados muchos de ellos. De manera sumaria, ¿no? Y eso marcó también la etapa posterior de resistencia del partido. ¿Y estas acusaciones que se le hacen al APRA de haber sido un movimiento terrorista en ese momento? ¿Cuál es la separación? No, de ninguna manera. El terrorista es aquel que subvierte o que no cree en el modelo democrático. Lo subvierte con la violencia y con la muerte. Eso no era el APRA. El APRA era una propuesta social, ideológica y política para Indoamérica y para el país, para que se pudiera consolidar un modelo democrático que se inspirara en la justicia social y en el progreso de la gente. O sea, conquistar el poder no para desmantelarlo. No, por supuesto que sí. Sino para hacer uso de ese sistema democrático. Exactamente. Y la respuesta violenta se debe a la persecución. A la persecución, que hubo. Esto es históricamente documentado. No hay que olvidar que Haya de la Torre estuvo 5 años asilado en la Embajada de Colombia. Así es, el caso Haya de la Torre. El caso de Haya de la Torre, y no solamente estuvo asilado, sino que la Embajada durante todo ese tiempo estuvo
sitiada, y la condición de asilado de Haya de la Torre en Colombia tuvo que discutirse internacionalmente. Eso fue también durante la época de Benavides, ¿no? Porque claro, a Sánchez Cerro, a la muerte de Sánchez Cerro lo sucede Benavides, pero Benavides continúa con la proscripción del partido. Y es hasta el 45, usted señala, porque ahí nuevamente hay un proceso electoral. El APRA apoya a Bustamante y Rivero. Así es, el Frente Democrático. El Frente Democrático gana Bustamante y Rivero. Así es. ¿Y por qué se produce el quiebre nuevamente? Porque acá es un romance que dura pocos Así es, el APRA tiene una importante presencia en el Parlamento y Haya de la Torre había planteado el apoyo al Frente Democrático, pero este apoyo se debería traducir cuando el presidente Bustamante y Rivero llegara al poder, el consolidar los valores democráticos, el promover los derechos de la mujer en el acceso a la participación política, el derecho a una mejor educación. No se cumplieron estos compromisos y el partido tenía... O sea, si bien es cierto, el partido apoyó para que se restableciera la vida democrática en el país con elecciones limpias, libres y soberanas, pero no hipotecó su propuesta programática. Entonces nosotros desde la oposición en el Congreso luchamos porque lo que Haya de la Torre propuso en su discurso, en su programa máximo, que lo expresó en la Plaza de Hacho, se pudiera por lo menos discutir y materializar, ¿no? Entonces hay esta separación y se inicia un nuevo periodo de ostracismo, de aislamiento, de persecución, que se va a agravar incluso con el odrismo. Odría entre el 48, cuando hasta el 56. Hasta el 56, ¿no? Recién con Manuel Prado, Ugarteche, se habla de esta famosa convivencia y se le devuelven los derechos políticos al partido, el derecho a participar en la vida política del país, y casi después de 25 años de persecución, de martirologio del partido, y creo que ahí se cimentó los valores y los principios que todavía inspiran al partido, como en la lucha por la justicia social, y en 1956, cuando nos devuelven la legalidad, el partido reafirma su compromiso de que su participación en la vida política del país es en un contexto de democracia. Eso es lo que nos diferencia a los comunistas. Los comunistas no creen en el modelo democrático. Lo quieren Ellos subvertir a toda costa. En la famosa dictadura del proletariado. Nosotros no compartíamos esa tesis porque desde el nacimiento de nuestro movimiento, nosotros hablamos de un frente de clases, ¿no? Esto es interesante. Ahora, el periodo del odrismo también fue difícil para el aprismo. Sí. ¿Qué costos políticos tuvo para el aprismo ese ochenio de Odría? Tuvo costos de algunos compañeros que disintieron de esta relación con Odría. Decían, ¿cómo en 1948 hasta el 56 fuimos perseguidos por un dictador? ¿Cómo es que luego nosotros... La UNO, ¿no? Sí, exactamente. Después los apristas y los odristas se unen unos años después. Sí, pero... por un proceso electoral. Pero recuerda que estos acuerdos tenían implícitos el desarrollar los valores que sustentaban al APRA. No lo hicimos por prebenda de nada, sino nosotros hicimos este acuerdo porque se consolidara la democracia, porque hubiera una mayor participación de los ciudadanos en la vida democrática, se luchaba porque las mujeres pudieran tener el ejercicio del poder. Que obtienen el derecho al voto durante el gobierno de Odría, de hecho, ¿no? Y se logra también, nosotros, gracias al APRA, se logra que los militares puedan votar también. Entonces, siempre ha sido por reivindicaciones sociales. Y yo creo interpretar a la luz de las décadas que han pasado, que cada vez que ha habido estos acuerdos incomprensibles por algunos sectores que injustamente creían que este era una capitulación de Haya de la Torre, siempre ha sido por avanzar en lo que debe ser la consolidación del modelo democrático y social del país, ¿no? Aquí entonces lo que vemos es una primera etapa, ¿no? Vamos a decir, desde la fundación del Partido Aprista en el 30 hasta
el fin del ochenio, vamos a poner esos 25, 26 años. Durante ese periodo, entonces, yo diría que también se consolida la famosa mística del aprismo, que solamente siento que dos partidos en la historia política del país han logrado esa mística, que son el aprismo y el fujimorismo en su momento, ¿no? Con la década de los 90, pero que hayan logrado generar no solamente un movimiento político articulado, sino también esto que es tan importante, un capital político que hasta ahora les permite existir, que es esta relación con ciertos valores, símbolos, la marsellesa aprista, ¿no? Algunas tradiciones y costumbres que son propias del aprismo, un partido con una identidad política muy claramente delimitada por las circunstancias y las cosas que les tocó vivir durante ese primer periodo, ¿no? El periodo de los mártires también ustedes tienen para exhibir mártires. Entonces, se acaba el ochenio y ya hay otro elemento importante que hay que tomar en consideración, que en los 50s ya no solamente son las clases obreras, sindicales y estudiantiles, sino que surgen las clases medias. Así, exactamente. Y esto también es un cambio en el posicionamiento del aprismo, porque aquí surge el PPC, Acción Popular, ¿no? Luis Bedoya Reyes y, bueno, Acción Popular también, partidos de clases medias. Así es. La dinámica política cambia, ¿no? Se empieza a enfatizar también, se quiera o no, producto de las enormes migraciones rural-urbanas, la consolidación de Lima como, ¿no?, el centro político del país. ¿Cómo reacciona Haya de la Torre ante el surgimiento de los partidos de clases medias y este nuevo centralismo? Siempre le digo a mis compañeros que cuando Haya le propone el fundamento doctrinario al APRA y habla del espacio y tiempo histórico, eso nunca lo debemos olvidar. El contexto en el que nace el APRA en 1924 y se funda el APRA sección Perú en 1930, el 23 de septiembre, era un Perú diferente al Perú de ahora. Era un Perú con 7 millones de habitantes, donde las 2/3 partes de peruanos estaban en el campo y una 1/3 parte estaban en la ciudad. Pero en la década del 50-60 se inicia este proceso de urbanización, este proceso de migración del campo a la ciudad. Claro. Y el APRA, como te lo dije, el APRA tenía intelectuales de valía, no solamente como Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialé, Manuel Seoane. El APRA se reinterpretaba. O sea, el APRA, y creo que ya haré al final una autocrítica a lo que está pasando ahora, y comenzábamos a actuar interpretando a estos nuevos actores sociales que tú hablas, la emergencia de las clases medias, que urbanas. Era, por supuesto que sí. Entonces, y eso calzaba en esta propuesta que hay en la Torre, siempre hablaba, que era el frente de clases, los obreros, los campesinos, especialmente nosotros teníamos una especial afinidad con los trabajadores de los complejos agroindustriales, pero también de las clases medias, que comienzan a ser un factor muy importante en la vida, no solamente social del país, sino en la vida política. Por eso es que a nosotros nos han enseñado en las escuelas dirigentes que el APRA no solamente ha sido un movimiento político. El APRA, además de eso, tenía un contenido ideológico, un contenido social que se expresaba en la justicia social y en la democratización del país. Efectivamente. Muy interesante. Bueno, vamos a ir a la primera pausa aquí en Piensa Más y ya regresamos con el doctor Javier Velázquez Quesquén hablando sobre la historia del aprismo. Y ya estamos de vuelta aquí en Piensa Más, en Betel, con el doctor Javier Velázquez Quesquén hablando sobre la historia del aprismo. Y doctor Velázquez, nos quedamos en la década del 60, vamos a decir, ya hemos discutido el surgimiento de las clases medias, el PPC, la Acción Popular, cómo el Partido Aprista Peruano se reinterpreta, y década de los 60, primer gobierno de Belaúnde Terry, del 63 al 68, donde va a entrar después el golpe de Estado de Juan Velasco. Exacto, el octubrazo, ¿no? El 3 de octubre de 1963. 3 de octubre, efectivamente. Entonces, pero Belaúnde el primer Belaúnde es un gobierno, poca gente sabe que ahí se inicia una reforma agraria. Así es. Que no tendría mucho éxito, pero parte de lo que el APRA, uno de los principios fundacionales del APRA era precisamente el tema de tierras, ¿no? Así es. Habían visto el antiimperialismo, la internacionalización del Canal de Panamá, que era una expresión antiimperialista. Así es. Y el caso de la redistribución de tierras y esto. ¿Cuál es el rol que cumple el APRA en el primer belaundismo? La influencia que tenía ideológicamente el partido a la luz del primer gobierno de Belaúnde tienes que
interpretarla en el contexto de las 5 máximas que Haya de la Torre construyó en el APRA, ¿no? La doctrina, los Acción fundamentos de la doctrina contra aprista. todo imperialismo, por la nacionalización progresiva de tierras e industrias, por la internacionalización del Canal de Panamá, por la solidaridad con todos los pueblos oprimidos del mundo, ¿no? Por la unificación política y económica de América Latina. Efectivamente. Y eso lo vamos a ver en el contexto de por qué Alan García promueve en su segundo gobierno, del cual yo tuve el honor de ser su primer ministro, esta Alianza del Pacífico, que es siempre en nuestra vida política los apristas hemos tenido muy claro que impulsar procesos de integración es llevar progreso y desarrollo a los pueblos. Y eso se está dando ahora. Y es algo que yo también personalmente comparto. Exactamente, ¿no? Entonces, lo de la internacionalización del Canal de Panamá, lo verificamos ahora, pero te digo, cuando gana Fernando Belaúnde Terry, propone y desarrolla una reforma agraria que era fallida, consideramos que era maquillar una realidad de una presencia significativa en el campo de los hacendados y de la condición con la que, vivían en esa época los trabajadores del campo. Entonces nosotros teníamos muy claro que una reforma agraria tenía que sustentarse en lo que decía Haya de la Torre. No hay que quitarle la riqueza al que la tiene, sino que hay que crearla para el que no la tiene. Y eso también nos diferencia, ¿no? Bueno, eso es una diferencia fundamental que también podría justificar, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, esta crítica que se le echó a Alan García de que simplemente mutó en el segundo gobierno, pero creo que aquí, en este fundamento ideológico, ya se ve que hay una justificación para ese cambio de lo que fue un primer gobierno y un segundo gobierno de Alan García. No vamos a entrar ahí todavía. Quiero que me siga explicando lo que me está comentando. Pero sí te lo explico, pero presentando ejemplos de ahora. Por ejemplo, sí, claro. Hoy día está muy claro que el mercado es un instrumento, es una herramienta. No es un dios. Valiosa al servicio de la sociedad y del Estado. No al contrario. Así es. El Estado ni la sociedad están al servicio del mercado. Porque el que sostiene esa tesis supone que el Estado no tiene que regular la vida de la sociedad y, como te voy a decir, ojalá me dejes un minuto, y poder proponerle al país lo que nosotros estamos pensando ahora. Pero bueno, viene el segundo gobierno, viene el primer gobierno de Belaúnde se descapitaliza socialmente, se genera un clima de convulsión y viene el golpe de Estado de 1968 por a lo que le llamaron al gobierno militar de primera fase con Juan Velasco Alvarado. Si me permite muy brevemente, también es el surgimiento antes del golpe de Velasco Alvarado, el surgimiento de movimientos de izquierda violenta, ¿no? De una izquierda terrorista, Hugo Blanco, ¿no? Exactamente. ¿El APRA estuvo de acuerdo con estas? No, de ninguna manera. Es más, el comunismo terrorista se comienza a incubar ya con la actuación violentista de Hugo Blanco, de otros. Y ahora lo quieren lavar, como Mujica lo quieren presentar como un prócer. No, la verdad es que son comparaciones odiosas, discúlpeme el término. Mujica fue un guerrillero, estuvo muchos años preso. Yo no comparto esa etapa de guerrillero, pero yo creo que ha sido un hombre que ha muerto como él pensaba, vivía como él pensaba, y creo que al final de su vida en Uruguay él ha terminado, si bien es cierto, de repente por no evidenciarse, pero ha terminado reconociendo de que, por ejemplo, hoy día hay actores o hay instrumentos que la humanidad nos da que son incuestionables, que son necesarios como el mercado. Pero, te repito, volviendo al solamente para aclarar que, a pesar de todo, no comparto esa evaluación de Mujica, pero podemos seguir siendo amigos y seguir hablando aquí. Volvemos entonces con lo que usted me decía de Velasco Alvarado. Entonces, se acaba el belaundismo bastante frágil, ¿no? Y entra Velasco Alvarado. Creo que ese gobierno estuvo marcado por
intervenciones muy concretas, o sea, las más significativas del gobierno de Velasco, la reforma agraria y el proceso de industrialización. Y nacionalización también, Exactamente. ¿no? Y la toma de los medios de comunicación, la toma de los bancos y la peregrina idea que el Estado resolvía todos los problemas. Hay varios periodistas demócratas, entre comillas, de esa época, ¿no? Que hoy pasan lavaditos. Exactamente. ¿No? Aló, César Hildebrand, te están llamando. Eso es lo que te quería decir. Entonces, es un modelo que fracasa, especialmente. Yo lo he vivido joven, en esa época, y yo tenía 8 años de edad, pero los complejos agrarios azucareros, yo soy de Lambayeque, ahí estaba Cayaltí, Tumán, Pucallpa, Malca, y no solamente la gente ahí se empobreció, sino que la industria azucarera prácticamente pidió colapsó, su partida de función, salvo Pomalca ahora que está liderado por un empresario próspero del Cusco, está bien, pero se generó un clima de convulsión social. Y luego vino la segunda fase, en 1975, cuando Morales Bermúdez depone a Velasco y se inicia un proceso de querer reivindicar o poner en valor algunas medidas que no habían dado resultado en el gobierno de Velasco. El compromiso de volver a la democracia, ¿no? Si me permite brevemente, ¿cuál es la evaluación desde el aprismo del Velascato, del 68 al 75? ¿Cómo evalúa el APRE ese periodo de la historia? Fue una intervención de repente de buena fe del dictador Velasco, de querer hacer participar a los trabajadores, a la sociedad en la distribución de la riqueza, pero vuelvo a repetir, que no distancia de ellos lo que hay en la torre decía. No hay que quitarle la riqueza al que la tiene, hay que crearla para el que no la tiene. Y eso era incompatible con la posición que tenía el APRA, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces ya entra Morales Bermúdez, golpe en agosto, en Tacna, en Tacnazo, puros golpes. Y vamos a ir del 75 al 80. Este es un periodo importante porque ya volvemos a Víctor Raúl Haya de la Torre. Podemos decir que Víctor Raúl Haya de la Torre es protagonista fundacional de los grandes hechos políticos del país. Así es. Es un personaje que se asocia con la vida política del Perú del siglo XX. Y la figura de Haya de la Torre no puede ser sacada de ese milieu, de ese collage de eventos políticos. 1978 se convoca a la Asamblea Constituyente, preparando al país para lo que van a ser las elecciones posteriores, una nueva constitución, y Víctor Raúl Haya de la Torre es elegido para dirigir esta Asamblea Constituyente sobre el mérito de todas las, vamos a decir, su importancia política. Es el periodo final de Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Cómo ve Víctor Raúl Haya de la Torre este periodo y cuál es su aporte a este proceso importante de la historia? No hay que olvidar que desde que Haya de la Torre hace su aparición política hasta cuando él asume la presidencia de la Asamblea Constituyente, Haya le había entregado al país 54 años de su vida a la actuación política y a la propuesta política. Eso no hay que olvidarlo. Más de la mitad de su vida a la política peruana. Él llega a la Asamblea, yo ya tenía 18 años en esa época cuando ya entraba a participar en el partido, y lo más importante que yo rescato de esa constitución que él participó en el debate y discusión y que se suscribe justamente cuando él muere, el aporte más importante son los llamados derechos de tercera generación, que estuvieron inspirados en la Revolución de Querétaro de México de 1910, los derechos económicos y sociales, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social. Todo ese capítulo fue la expresión de un APRA que incorpora... Era la síntesis de la doctrina aprista que finalmente se consolida. Exactamente. Obviamente que hay aporte ahí del socialcristianismo, claro, porque haya entendido de que nosotros no éramos mayoría en los 100 constituyentes,
hubo el aporte de valiosas figuras del socialcristianismo que le dieron al país una constitución social, una constitución política. Tuvieron valiosas contribuciones como la de Javier Valle Riestra con el tema de la jurisdicción internacional. Claro, el joven Ulloa, Palo Exactamente, Orlandini, ¿no? El mismo Tucán. Yo he tenido el honor de ser parlamentario con Javier Orlandini y de verdad que tengo el mayor de los aprecios y respetos por su capacidad de trabajo y contribución a lo que ha sido. Era un periodo donde todavía, a pesar de las diferencias ideológicas, había un respeto entre los políticos, eran otros niveles de debate, otro nivel de formación. Ahora lo que se ve es que es patético, pero bueno, el Perú en algún momento tuvo eso, ¿no? Y muere Aya de la Torre en agosto del 79, quizás, ¿no? Un timing preciso, ¿no? Culminando una vida y dándole esta contribución al Perú. Yo reconozco personalmente, a mí Aya de la Torre me parece un personaje político fascinante, valioso para la historia del país, también con sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras, pero creo que en la suma y resta él mucho más aporta que quita, ¿no? Y le da una identidad política al Perú que era necesaria. Llega al 80 y aquí vamos a entrar a dos temas, el retorno a la democracia y el surgimiento del segundo gran líder del aprismo, Alan García Pérez, ¿no? Así es. Discípulo, ¿no?, favorito probablemente. Pero ahí también hay que incorporar a este análisis un factor que trató de implosionar el sistema democrático, como es el terrorismo. Muy importante. No, claro, a eso vamos a ir, por eso entramos el 80. Así es. Día de las elecciones, atentado terrorista. 18 de mayo Así es. de 1980 y el primer arresto terrorista, ¿no? Que dígase de paso, el gobierno de Belaúnde no lo supo interpretar porque no le dieron mucha importancia y creían que era un levantamiento de avijeos, ¿no? Claro. Y que le ha generado mucho daño al país. Por eso con el terrorismo ningún tipo de concesión ni de capitulación, ¿no? Y es muy difícil para la gente joven, sobre todo aquellos que tienen memoria, que adquirieron una memoria en la Católica, que estudiaron historia del Perú en la Católica y en estas universidades, la Ruiz de Montoya, donde les han lavado abiertamente la cabeza, lo que se vivió en esa década. Yo ya tenía 5 años en el 80. Y yo recuerdo perfectamente cómo era el Perú en ese momento. Recuerdo los apagones, recuerdo los atentados terroristas, los coches bomba. A ver, ahora hablan de dignidad y memoria, muchachos. O sea, no nos van a decir a nosotros que vivimos en esa época cómo fue esa época. Y llevar a resumir, de plantear esta injustificable ola criminal de los terroristas contra los peruanos como un conflicto interno armado, por favor, es inaceptable. Ese documento apócrifo que es la CBR debe ser revisado. Es más, desde el financiamiento, más de 15 millones de dólares. ¿Cuánta gente hizo plata? Eso. A mí cada vez que me tocan ese tema es una cosa que a mí como peruano me indigna profundamente, pero una indignación verdadera, no la de estos guachafos, porque realmente no solamente tergiversaron la historia, han comprado testimonios. Es un asco. Esa CBR debe ser quemada. El ojo junto con el ojo que llora ahí tendríamos que hacer un parque de diversiones, ¿no? Y sacar esa falsa memoria. 80 al 85, Belaúnde, Terry 2, realmente un desastre el gobierno. Hay un periodo donde ya se inicia la inflación. Poca gente sabe, pero ya había una inflación de 400 y tantos %, seria. Entre el 85 esta elección, y aquí sí surge la figura de Alan García, y aquí sí voy a ser crítico, usted me dará después su perspectiva, pero 85-90 fue, desde mi perspectiva, después voy a darle crédito al que crédito merece, pero el 85-90, desde lo que me tocó vivir a mí, fue uno de los peores gobiernos de la historia. En mi corta vida, el peor gobierno de la historia entre el 85 y el 90 por la hiperinflación, la crisis, la estatización de la banca, el dólar MUC. O sea, hubo un desastre. Pero no quiero comentar esto sin que usted me dé su perspectiva. ¿Qué cosas buenas hizo Alan García entre el 85 y el 90? ¿Qué cosas malas hizo? Y desde la autocrítica positiva y negativa, ¿cómo evalúa usted este periodo? Como aprista y como peruano lo evalúo de la siguiente manera. El APRA tenía una larga tradición, por no decir décadas, de ser un partido perseguido en la resistencia, en la oposición, buscando llegar al poder bajo los patrones democráticos. ¿Ya? Entonces, no hay que olvidar dos cosas.
el terrorismo se desarrolla en el segundo gobierno de Alan Eso es cierto. de Fernando Belaúnde Terry. Es muy cierto Y eso. segundo, el país debe saber, porque están los registros ahí, ahora Belaúnde nos deja el año 85 el gobierno con 155% de inflación. Eso también es Por cierto. favor. Eso es cierto. Sin reservas internacionales. Es cierto, completamente. Y muchos dicen, yo no quiero profanar la memoria de Fernando Belaúnde No. Terry, que me merece el mayor de los recuerdos. Pero que sea honesto no pero quita lo incompetente pero que no fue nos para vengan gobernar. a decir algunos, he escuchado por ahí un ex parlamentario que lo quiero mucho, que es mi amigo, que es familiar de Fernando Belaúnde Terry, que funge de historiador, pero habla una parte de la historia. Claro. Porque casos de corrupción, ¿no? El caso Ugarte, el caso de los penales, el caso de los barcos Pachitea y Mantaro, por favor. O sea, la corrupción no ha sido patrimonio de un solo Hubo partido. un ministro, Sí, eso es cierto. Perkovic, ministro del Interior, que tenía un asesor que estaba vinculado al narcotráfico que despachaba en su oficina. O sea, que no nos vengan a contar cuentos, de verdad. Pero tampoco, eso no quiere decir que el pecado del otro me hace santo. Pero Eso es, tampoco tenemos que ser objetivos al analizar la historia del país. Entonces nos dejan un país, mi primera apreciación es que se manifiestan factores que impactaron en el primer gobierno de Alan García, que de paso yo no fui funcionario, pero que te voy a decir por qué yo hago una interpretación del aporte de Alan García a la vida política del país de Alapra, no mirando su primer gobierno un segundo, sino sus 30 años de aporte como político. Y yo también voy a eso, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero para llegar a ese total, entonces, vamos al primer gobierno. Entonces yo creo que fuimos un partido de escuela cuya intensidad en la formación era preparar a los cuadros en la resistencia, en la oposición, ¿no? en la persecución. Pocos, no como ahora que habemos muchos, que nos preparamos en la tarea de gestionar el Estado, ¿no? Entonces, de pronto, muere la Torre el 2 de agosto de 1979, el año 80 se da la elección con Fernando Belaúnde, el APRA se divide, surgen dos corrientes, la de Armando Villanueva y la de Andrés Townsend. Internamente el partido no estuvo consolidado, perdemos la elección del año 80, viene la primera gran escinsión, Townsend se va del APRA y aparece Alan García el año 83 tomando la Secretaría General del partido, ya proyectado como un candidato presidencial, y Alan García, este es el primer dato que te doy que lo puedes ver. Mi apreciación no es porque una cosa es leer, yo quiero mucho a La Torre porque lo he leído, no he tenido el honor de conocerlo, pero yo he trabajado 20 años, 22 años al lado de Alan García. Yo se lo conozco como él piensa. Y yo creo que el primer gran aporte que hace Alan García al APRA y a la política y al país es que es un hombre tan inteligente y el militante que supo interpretar genuinamente el pensamiento de La Torre y lo lleva, mira esto, y esto por favor, a mis compañeros les digo que es un análisis objetivo, porque soy allista, soy aprista. Por lo que me está diciendo, no hay homogenizado el pensamiento incluso entre el partido. Claro, pero somos un partido democrático. No, está perfecto. Pero te digo lo siguiente, a nosotros siempre se nos reconocía en la historia del partido, de agitación, de persecución, el tercio histórico social. Sí. Pero Alan García es el único que logra que casi el 50% del país pueda votar por una propuesta del APRA, ¿no? Y Alan García ya en ese entonces, o sea, haciendo un rebranding del partido, porque los partidos se hacen a la política para llegar al poder, para demostrarle a la sociedad que el partido político es un instrumento que puede, siendo bien utilizado, puede ser el canal de comunicación entre las reivindicaciones del pueblo y las cristalizaciones estatales. Entonces, entramos al gobierno, como te repito, con dos fenómenos que cruzaban, que condicionaban un gobierno regularmente viable, el terrorismo y la hiperinflación. Sí, muy duro. Creo que no solamente, y esto no es una justificación, pero en la década de los 80, toda América Latina, toda,
había un vivía contexto fuertes procesos sí. de hiperinflación. Entonces, creo yo que ahí llegamos un poco tarde a la interpretación de este proceso que vivía el mundo y especialmente en América Latina, y nos ganó la precipitación, la nacionalización de los bancos. La estatización de los... ¿no? La nacionalización de los bancos en el querer, 88 eso fue creo que el el fin ya del el romance. no pago de la deuda externa. Entonces ganamos mucho respaldo del país, que se expresa en el resultado de Lucho Alba del año 90 con 22%, pero no entendimos que había que honrar compromisos como el tema de las obligaciones que teníamos con el Fondo Monetario, que el sistema el sistema bancario, al final de cuentas, no hay que diferenciar a los dueños de los bancos con los ahorristas que ponen su plata en los bancos. Entonces, se nos encasilló luego del año 90, se nos encasilló bajo 3 estigmas, ¿no? El APRA era que había sido ineficiente gobernando económicamente la economía, que habíamos copado el Estado, militante del partido, y que no habíamos, resuelto el tema del terrorismo. Aunque hay un hecho que hoy día cobra valor. A fin del gobierno de Alan se crea el GEIN. Y el GEIN, este organismo de inteligencia, es el que después produce la captura de Ismael Guzmán, sin disparar una bala, sin romper una puerta, sin meterse por las ventanas. Entonces, cuando ahora que no hay debate político y cada vez que aparece una organización criminal como el Tren de Aragua, que hay nada, su ferocidad se parece a la de Sendero Luminoso, y donde piden más cámaras de vigilancia, más policías, más presupuestos. Yo creo que a lo que al Perú le falta es una gran élite de inteligencia que trabaje en el mediano y largo plazo y tenga la seguridad que el Tren de Aragua, al gota a gota lo vamos a redimir. Pero bueno, yo creo que en un nivel de autocrítica, yo creo que llegamos tarde a la interpretación de lo que pasaba en el mundo y no hicimos los ajustes necesarios para darle estabilidad a la economía. Es valiosa esta autocrítica y yo comparto varios de los puntos que usted ha señalado. Para muchos peruanos, yo era niño, yo simplemente recuerdo a mis padres, a mis tíos, a amigos, dijeron el 85 el 90 fue el peor gobierno de la historia. Vamos a entrar entonces a este 90 con Fujimori. El chino sale, de hecho, porque hay una fuerte necesidad de autoridad, no querían las figuras tradicionales. Sí. La campaña de Vargas Llosa con el Fredemo fue insultante en un periodo de tanta pobreza porque gastaron una millonada y la gente decía, la gente se está muriendo de hambre y estos están gastando millones. Un saludito para Pedro Cateriano también ahí, ¿no? Eterno odiador del aprismo y del fujimorismo. Se acaba el gobierno de Fujimori, no voy a entrar al gobierno de Toledo porque quiero entrar, esta es la historia del APRA, quiero resaltar el APRA. Así como hubo un 85-90, hay un 2006, un 2011. Sí. Y yo voy a decir, esta es mi apreciación, para mí es el segundo mejor gobierno de la historia. Sí. Yo voy a decir, lo digo porque yo tengo un gran aprecio por sobre todo el trabajo de Fujimori en esa década, ¿no? Que fue bastante bueno, sobre todo la primera parte. Pero el gobierno de Alan García en 2000... Pero discrepando contigo, no, está bien. El segundo gobierno... siempre hay que destacar, es fácil, yo te doy un golpe de Estado, saco los militares a la calle y puedo impulsar un conjunto de medidas. Claro. Eso no hizo el APRA. Claro. Bueno, mira, sí. Recuerda, tú eras joven, el primer gobierno de Alan, hubieron congresistas, diputados de oposición que pedían que Alan se reeligiera. Yo he escuchado a Alan García decir, nosotros somos apristas, nosotros tenemos que respetar los plazos constitucionales. Entonces, yo creo que en el análisis hay que tener muy claro comparar el gobierno de Fujimori con un gobierno democrático, claro, escrupulosamente democrático. Nosotros no nos compramos los medios de comunicación, ¿no? Nosotros no compramos los medios de comunicación, no dimos un golpe de Estado. El señor Fujimori, la historia lo recordará y lo evaluará, creo que también hizo cosas muy buenas para el país, hizo cosas muy buenas. La irrupción de Fujimori en la vida política es ante el hartazgo
de que el sistema político no había podido darle las soluciones al país, básicamente en el tema económico, en el tema de seguridad, y Rube Fujimori, pero lo que sí se manifiesta con mucha intensidad es la enorme corrupción, porque el año 2000, cuando se denuncian los actos de corrupción del gobierno de Fujimori, vemos por primera vez los peruanos, vemos asombrados los montones de millones de dólares que se entregaban para compra de armas, para comprar medios de comunicación, para comprar políticos. Prácticamente se degradó el sistema institucional. No el político, el sistema institucional. Claro. Entonces, Alan García, yo tuve el honor, por primera vez yo lo conozco en París el año 97, yo era parlamentario, por primera vez vine de Lambayeque y tenía un interés de hablar con él, porque el año 78, cuando él va a Chiclayo como secretario nacional de organización, yo lo conozco por primera vez, yo era de la juventud, pero era uno más de los jóvenes, pero no tomó mucha atención, pero me interesó mucho hablar con él, y cuando yo fui el año 98 a París, estaba en Ginebra, me dio un evento de OIT, bajé a París a verlo, lo vi un hombre transformado, con un pensamiento moderno. Aloaya de la Torre nuevamente había reestudiado los procesos sociales y políticos que vivía el mundo. Entonces, muchos dicen, equivocadamente, y querido amigo, me gustaría que algún día debatir con aquellos que dicen que el segundo gobierno de Alan fue un gobierno de derecha. Yo estoy en condiciones de decir que Alan fue imperturbablemente respetuoso del carácter social y de lucha por la justicia social que el partido siempre Yo persigue. estoy de acuerdo con eso, porque también se dice que el gobierno de Fujimori fue un gobierno de derecha, que el segundo gobierno de Alan fue un gobierno de derecha, pero en un país como el Perú, con tantos programas sociales, eso es imposible, es absurdo. Además, en el Perú jamás ha gobernado el mercado puro, eso es una tontería, ¿no? Y sería injusto, ¿no? Porque hubo varios programas sociales durante el aprismo que no estaban digitados o dirigidos por una lógica de mercado, sino por una lógica social. Te quisiera contar una anécdota muy buena que te va a interesar. Yo creo que el aporte más importante de la Constitución del 93 es el régimen económico. Un país que salía de una crisis económica y de una inestabilidad política provocada por la violencia de Sendero Luminoso, había que para abrir el país a la inversión habría que darles condiciones para que los inversionistas pudieran recrear el mercado interno y también la actividad económica. Entonces, yo creo que ese es un factor que nos ha ayudado durante 30 años a consolidar un sector muy importante de la economía del país. Pero Alan García no me lo contó, pero yo ya comenzaba a trabajar al lado de él. Alan García tenía estos tres estigmas que él quería levantar, ¿no? Lo habían culpado de ser un irresponsable económicamente. No olvides, él toma la decisión él nombra a Velarde como presidente del Banco Central de Reserva. Él lo nombra. Y nombra a Lucho Carranza como ministro de Economía. Nombra ministro de Economía. Y con estas designaciones para garantizar el tema macroeconómico y el tema de la microeconomía, el país durante el año 2006-2011 creció a ritmo de 6-7% y abatió muchos problemas sociales que cargaban, ¿no? La pobreza la bajamos del 54 al 29%, la desnutrición crónica infantil, creamos 5 millones de empleo. Al César lo que es del César, efectivamente. Todo eso está en cifras. Así es. Y algunos enemigos, adversarios, dicen, no, Alan se colgó del precio de los commodities que en ese momento eran precios importantes. Eso es absurdo, no solamente por eso. Hoy día el cobre, el oro, vale el doble. Y no hay. ¿Y qué pasa? La pobreza ha recrudecido. Sí. Hoy día vemos que están gobernando el país partidos que no han ganado las elecciones. Y vemos que el déficit fiscal se ha ido al 4%, se ha roto la regla fiscal. Y vivimos en un país que está en peligro, una grave crisis política, pero en peligro de poner en riesgo todo lo que han logrado los peruanos durante 30 años. Así es. Porque la estabilidad económica no es resultado de Fujimori ni de Alan García, de Toledo, sino de los peruanos que han hecho un gran esfuerzo porque su economía se estabilizó. Pero yo aquí es su comentario, así como ha sido muy duro con el primer gobierno, porque realmente fue un mal gobierno, el segundo gobierno de Alan García para mí del siglo XXI es, en lo personal, eso es una opinión mía, el mejor.
Fue un gobierno donde hubo crecimiento, donde hubo empleo, donde hubo, a pesar de ser el Perú un país, un hervidero político, tuvo cierta estabilidad. Quieren mancharlo con el tema de Bagua. Bagua fue una cosa dentro de un periodo de 5 años donde el Perú, y esto hay que reconocerle a Alan García, era un gran orador, era un gran líder. El Perú nunca ha sido un protagonista político de la región. Ese título se lo llevan los argentinos, los brasileños, los mexicanos, Chile, Colombia. Perú siempre en un lugar secundario, pero con Alan García sí había. El Perú tenía una presencia internacional, es algo que recordamos mucho de Alan García, ¿no? Esa inteligencia, esa cultura. Fue un hombre que creo que en el segundo gobierno reivindica en gran medida, ¿no?, lo que pasó en el primero. Y creo que podemos cerrar esa parte ahí solamente para efectos del programa, para que nos alcance a comprimirlo todo, porque si no, no vamos a terminar. Llegamos ya al periodo... Tú me has provocado, pues, y ahora está bien. A mí me provoca mucho hablar de mi partido. No, Estás bien informado, por eso... Esa es la idea. La idea es una muestra de respeto también a mi invitado, que sepa que puede conversar conmigo. Yo no me voy a poner en una posición a debatir con usted, porque no es el propósito. Es que nosotros eduquemos a la gente sobre un partido que ha sido importante. Acaba el segundo gobierno de Alan García y pasa lo que... ¿no? Vamos a ir a un capítulo que es triste no solamente para los apristas, sino para cualquier buen peruano. Buen peruano. El suicidio de un expresidente por presión política. ¿Cómo evalúa el aprismo esta situación, esta abierta persecución, porque la hubo, y que termina con la vida de la García? Quiero decirte dos cosas para contextualizar la respuesta que me pides. Primero, que Fujimori cerró el conflicto que teníamos con el Ecuador, o sea, ese fue, creo, un aspecto positivo, cerrar y en el gobierno de Alan García se inician las acciones en La Haya para cerrar el conflicto con Chile. Efectivamente. No hay que mirar. Así es. Y segundo, cuando yo te hablo de los 3 estigmas, yo ya trabajaba con Alan García, muy cerca de él. Entonces, él fue muy escrupulosamente responsable para el manejo económico. Le dio el Banco Central de Reserva a Velarde, y la economía la manejó Lucho Carranza con mucha capacidad, con mucha eficiencia. Y si me permite, hubo crisis financiera global. Y el Perú creció un 1%. Yo era primer ministro en ese entonces. Y soy testigo de cómo se tomaron las decisiones para poder que la economía no recesara. Pero te quiero decir, el segundo estigma que le dejaron en el primer gobierno de Alan García es que él había copado el Estado. Y yo recuerdo, porque cuando Alan me llama para ser ministro, Alan me dijo, oye, por si acaso el APRA ha ganado el gobierno con votos prestados. El APRA ha sacado 22%, le corresponden 4 ministros. Me llamó y me dijo, mira, ¿sabes qué? Tú puedes proponer 4 ministros, porque esa es la cuota del partido. Los otros tienen que ser independientes. Por eso es que el Ministerio del Ambiente, ¿quién lo creó? ¿Quién pone en tela de juicio, por ejemplo, la figura de Antonio Braga, que fue el creador del ministerio? O sea, nosotros incorporamos al gobierno los mejores talentos del país y nos olvidamos de odio, de rencillas. Mira, Rafael Rey, Antero Flores y Lourdes, que los quiero mucho a los 3, los estimo mucho. De hecho, hubo una alianza, ¿no? Unidad que fueron nacional. En el año 90 los que formaron parte de la comisión acusadora de Alan García. Rafael fue un gran ministro de Defensa, Antero también nos acompañó, y Lourdes Flores es una mujer muy desprendida y muy generosa con nosotros. Entonces, el estigma de manejar mal la economía, nosotros tuvo Alan muy escrupulosamente de no meterse con ese tema, el tema del famoso copamiento. Nosotros no pusimos 19 ministros apristas ni llenamos el estado de trabajadores. Es más, en el gobierno de Alan García, él públicamente nos obligaba a los candidatos al Congreso a decirle a nuestros electores que nos íbamos a bajar el sueldo a la mitad, y no bajamos el sueldo a la mitad. Tan es así que hoy día te doy un dato. El presupuesto del Congreso peruano, cuando dejamos el gobierno, era 427 millones de soles. ¿Sabes cuánto es el presupuesto de ahora con los mismos 130 congresistas? 1.480 millones de soles. ¿No? Sí, eso era el nivel de sobriedad con la que Alan manejaba no solamente el gobierno, sino el Estado. Pero el otro estigma del que no nos pudimos nosotros sacudir justamente por descuido fue el tema de la corrupción. ¿Cómo simbolizaron en el segundo gobierno de Alan el tema de la corrupción? Por los famosos narcoindultos, que era un entramado ficticio creado por los enemigos de querer decir que el presidente García, por cada año de condonación que le daba, cobraba $1.000. Era de verdad una afrenta a un hombre
que estaba pensando en cómo el país podía ser un país de economías intermedias. Entonces, creo que ahí hubo un descuido del partido. El partido, como autocrítica, no lo acompañó en ese tema de demostrar. Y tú has visto, a ver, mira cuántos años han pasado, 15 años. ¿Qué ministros apristas estamos presos? Así es. ¿Qué ministros apristas estamos presos? Sí. No. Nosotros nos hemos formado para otras cosas. Tenemos procesos penales porque hoy día el Ministerio Público es un partido político. Nadie puede decir que yo estoy mintiendo, que Pérez, que Vela, que la señora Delia son activistas políticos disfrazados de fiscales. Así es. Entonces, y obviamente nos abren procesos, pero lo dejamos investigar. Completamente de acuerdo, y es gracioso porque, claro, nadie puede condonar la corrupción. Y para terminar tu reflexión, quiero decir algo sobre Alan García. Alan García toma esa fatal decisión el 17 de abril del año 2019. El 15 de abril almuerza con Jorge, con Mauricio, conmigo. Evaluamos la situación jurídica. Habían 86 carpetas abiertas por todo contra Alan García. Se inicia la gran persecución de Pérez, de Vela y de todos los fiscales políticos. Y si hay algo que yo he recogido de Alan García como enseñanza, que él pensaba, y creo que yo también pienso así, que la dignidad es un derecho humano que tiene tanto valor como la vida misma. Es el fundamento del concepto de persona, de hecho. Y él dijo algo muy lindo, creo que a mí me dio tranquilidad cuando él tomó esa decisión. Él dijo, yo no voy a permitir que a mí me grilleten y me pongan un chaleco. Es una humillación, ¿no? Que me humillen, pero humillen al partido. Si yo hago eso por vivir unos años más, habría acabado con el partido aprista. Y yo no vine al mundo para acabar con el APRA, sino para proyectarlo, para hacerlo al gobierno. Y termino diciéndote la reflexión. A los jóvenes apristas, especialmente a los compañeros, yo creo que cada vez que se hable de Alan García, hay que estudiarlo e interpretarlo en sus 30 años de aporte a la vida social del país. Su primer gobierno vinculado al segundo, porque ahí se puede ver cómo Alan logra interpretar, aplicando la dialéctica de Hegel, que era el fundamento filosófico del aprismo, cómo logra hacer un gobierno que hoy día es reconocido internacionalmente. Y rescata y reivindica principios como el de la integración. Así es. ¿No? Con la Alianza del Pacífico. Así es. Entonces, esas son mis modestas reflexiones que hago. Muy interesante, muy interesante. Miren, nos hemos quedado acá cortos porque falta ver qué pasó con la pérdida de la inscripción del APRA, el resurgimiento del APRA, si es que participa o no en estas elecciones. Eso será para otra ocasión y en otro programa. Este es un programa que busca informarlos, que busca educarlos, ¿no? Con los protagonistas de estos procesos históricos. Decir simplemente a modo de conclusión, te guste o no, el APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, Alan García, son instituciones y personajes que han sido fundacionales para entender la historia del Perú, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Solamente un fronterizo sería incapaz, ¿no? Sería incapaz de entender esta importancia. Que la corrupción no es patrimonio de uno o dos o tres partidos políticos, la corrupción no tiene color político, no tiene ideología, corrupción hay en todas partes y es deber de todos los que detestamos y luchamos contra la corrupción señalar a los corruptos. Pero parcializarla políticamente, como lo hace un sector de político de este país, como la caviarada repugnante, es algo que tenemos que denunciar. Y aquí sí todos los peruanos debemos hacer un frente contra esta caviarada corrupta que lo que ha hecho es asignarle a otros quizás delitos que ellos han cometido de manera sistemática desde que han usurpado el poder detrás del poder durante estos últimos 25 años. Ha sido un placer, doctor. Sí, dígame. Primero quiero agradecerte. De verdad que vine a esta entrevista. Siempre vengo a veces también para ver a veces la coyuntura. Asustado. Pero, no, la verdad que he sido muy eleccionadora y hoy día que la política se hace a través de un tuit o de donde lamentablemente por falta de una política pública de los instrumentos de cambio que hoy día la modernidad nos da, como el sistema de datos, la inteligencia artificial, son herramientas muy valiosas para las nuevas generaciones. Así es. Pero de ahí a que ellas puedan conspirar para que los chicos no tengan pensamiento crítico. Yo se lo digo a mis alumnos. Oye, la inteligencia no te va a reemplazar en la medida que tú tengas pensamiento crítico. Entonces,
Te agradezco mucho, de verdad. No. O Es sea, un placer. me voy muy contento de esta entrevista porque A mí, no pensaba que fuera tan interesante. Te agradezco, Eso es lo que conoces hacemos. mucho la historia del Perú y a tus órdenes. De verdad No, que un gusto, voy a estar ha sido. pendiente. Y qué alegría tener a un invitado que se va contento del set, porque efectivamente aquí la idea, se lo dije desde un principio, no es polemizar. Yo tengo algunas cosas críticas, ¿no? Cosas positivas sobre el gobierno de Fujimori, de Alan, de los caviares. Creo que ahí en el tema de los caviares compartimos bastante, la crítica sobre todo, pero no es la idea polemizar. Aquí la idea es educar y esa debe ser la función que se cumple en este canal. Así que ya saben, adelante, estudien, no se dejen engatusar, busquen su propia información. ChatGPT no es Dios, les va a dar información que ya está probablemente sesgada de origen. Busquen, consulten, ¿no? El conocimiento es libertad y es poder. Así que no sean ganado de gente perversa que usa el Perú y usa estas causas para enriquecerse y empoderarse a ellos. Así que un placer. Doctor Javier Velázquez Quisquén, realmente muchas gracias. ¿no? Bienvenido cuando quiera y ya estamos de regreso en algún otro programa aquí con Piensa Más en Betel. Y bueno, muy contentos de este programa, ha salido muy bonito, así que espero que lo aprovechen. Hasta la próxima. Salió muy bueno el programa, Gracias, me ha encantado. muchas Ha fluido muy bien, ¿no? Gracias. Sí, ha sido una conversación que se ha ido así como... ¿Qué tal, maestro? ¿Sí? Esos son mis termómetros. ¿Sí o no? ¿Salió o no salió bien? Súper interesante.